En mi temprana infancia, comprendí cuán diferente era de los demás niños. Para ellos, sus padres eran de suma importancia. Podían amarlos, desamorarlos o temerles. No importaba. La vida de los otros niños giraba en torno a mamá y papá. Pero yo siempre intuí que mi familia no era la mía. Desde mi nacimiento, él estuvo siempre presente. Incluso mis primeros recuerdos infantiles están llenos de su presencia. Siempre veía en la pared una sombra oscura con cuernos y miraba dibujos animados en la televisión con esa sombra a mi lado. Me arrullaban para dormir y la sombra estaba de pie junto a la cama. La sombra delineaba un cuerpo largo de brazos y piernas que no eran visibles, como si estuvieran ocultos bajo un manto y sobre la cabeza. Las sombras de dos conos afilados nunca me asustaron. Al contrario, me sentía tranquilo en su presencia. Nunca le pregunté a nadie sobre ellas ni se lo conté a nadie. Sentía que esta manifestación era solo para mí, y los demás no lo sabían. Mis padres eran indiferentes, se ocupaban de mí y me daban todo lo que necesitaba. Teníamos conversaciones, pero mamá y papá se comportaban como si no fueran mis padres, sino niños ajenos por los que debían velar. Durante un tiempo, nunca dijeron que me amaban, y frases como «eres un buen chico, estoy orgulloso de ti» sonaban de manera fría y obligatoria. Tal vez estaban obligados a ser mi familia y cumplir conscientemente con su deber, o tal vez, sin darse cuenta, eran peones en su juego. Siempre conocí mal a estas personas. La verdadera conexión la sentía con la silenciosa sombra con cuernos, y creía que era mi verdadero padre. Podía pasar horas sentado en el suelo, contemplando las sombras oscuras. Tenía alrededor de 5 años cuando mi siempre presente guardián me protegió por primera vez. Estaba jugando en el patio de mi casa, cuando noté accidentalmente una puerta entreabierta que conducía a un espacio donde salía una tubería de desagüe. Como muchos niños, era curioso y quería ver cómo estaba todo allí. Cuando miré por la rendija, alguien tiró de mi camiseta por detrás. Era un hombre ebrio que decidió castigarme por querer meter la nariz donde no debía. Incluso siendo un niño, entendía que a él no le importaban mis travesuras. Simplemente quería hacer daño a alguien que no podría resistirse. Inclinándose hacia abajo, el borracho me agarró del hombro y me dijo que era un pequeño monstruo, que merecía ser azotado con un cinturón en el trasero y muchas otras cosas que no quería escuchar. Y yo ni siquiera había hecho nada, simplemente miré dentro de un espacio no cerrado, familiar, gracias a la sombra con cuernos. Eso era todo lo que había visto allí. Cuando el borracho me reprendía, escuché una voz ronca y susurrante desde la oscuridad. Me decía que repitiera las palabras, que lo sabía todo. Tú mataste a alguien con una botella y lo enterraste en tu jardín, le dije mirando directamente a los ojos del ebrio. Lo sé todo, te van a atrapar, susurraba la voz desde la oscuridad. Te van a atrapar, repetí. El borracho rodó los ojos, resopló y se marchó apenas sosteniéndose en pie. Ahora sabía que la sombra con cuernos pertenecía a mi guardián y protector. Nadie me enseñó a empujar a la perdición a la gente. Nadie me explicó quién era o cuál era mi propósito. Simplemente seguía mi naturaleza. Como las aves comienzan a construir nidos, yo comencé a invocar fuerzas oscuras en nuestro mundo. Y yo tenía el talento para ello. Enseñé a mis amigos extraños juegos y rituales que terminaban mal para ellos. Cuando tenía 10 años, tuve un sueño en el que un espíritu maligno se instaló debajo de la escalera en mi entrada. La sombra con cuernos le pertenecía en mi sueño, pero era diferente, más bajo, y se escondía detrás de los cochecitos de bebé. Me decía que podía cumplir cualquier deseo de mis amigos si lo invocaban. En ese momento, yo tenía 10 años y era amigo de 2 chicos llamados Basia y Gleb, de la misma edad que yo. Después de tener ese sueño, les conté a mis amigos qué debíamos hacer. Les dije que teníamos que encontrar un palo, prenderle fuego en el extremo, apagar la llama con la mano desnuda
y luego dibujar con el carbón un demonio con cuernos y cola en el pasillo del edificio, y hacer un deseo. Doloroso, pero todo se cumpliría. Mostré cómo prender fuego al palo sin miedo. Lo apreté en mi puño, soporté el dolor y dibujé al demonio con carbón. No pedí nada para mí. No necesitaba nada. Basia fue el primero en hacerlo, más por querer demostrar que él también podía apagar el palo con la mano. Después de dibujar al demonio, deseó ser el más fuerte. Inmediatamente apretó el palo y al cabo de una semana, caminó con la mano vendada, pero pronto se convirtió en el mejor en su sección de boxeo tailandés. Aunque solo llevaba un mes entrenando, su entrenador lo envió a competiciones regionales. Al enterarse de esto, Gleb también decidió invocar al demonio. Deseó que su familia se volviera rica y le compraran todo lo que quisiera. Pronto, su madre ascendió en el trabajo y su padre consiguió un trabajo bien remunerado. Compraron una computadora y una bicicleta de alta calidad para Gleb. Sin embargo, algo extraño sucedió con Basia. Murió de un paro cardíaco en casa. Dijeron que fue por agotamiento debido al apretado horario de competiciones, pero hubo circunstancias extrañas y encontraron su cuerpo en un armario, como si estuviera tratando de esconderse de algo. Aterrador, y murió de miedo. Gleb falleció por una descarga eléctrica, y algo extraño estaba sucediendo con los electrodomésticos en su departamento. Sabía que todo esto iba a suceder. Habían obtenido lo que deseaban y pagaron el precio. Fue triste quedarse sin amigos, pero no podía ser de otra manera. No me culpé a mí mismo. Los años pasaron, y la sombra con cuernos siempre estuvo conmigo, a donde sea que fuera. Regresaba a casa al atardecer, y ella se arrastraba tras de mí por el asfalto. Conocía mi tarea, buscar grietas y abrir nuevos caminos. Para las fuerzas que deseaban irrumpir en el mundo de los vivos y alimentarse de almas humanas me relacionaba fácilmente. A la gente le agradaba, y yo disfrutaba de su compañía. Pero mi presencia en el grupo significaba que mis nuevos amigos desaparecerían pronto. Pocas personas percibían mi verdadera naturaleza. A menudo, tales personas son consideradas excéntricas y locas. Una vez, mi simple presencia desató un estallido de violencia. Un ermitaño, al verme, causó un disturbio en una tienda. Corría empujando a la gente y derribando productos de los estantes, gritando: «¡Ayuda a este demonio!». La gente intentaba consolarme, acusando al anciano de asustar a un niño. Tenía una abuela a la que a veces me enviaban en verano a su casa en el pueblo. Me encantaba estar con ella porque era la única que mostraba algún tipo de afecto hacia mí. Le estaba agradecido, pero tampoco la consideraba de mi familia. Tenía 13 años y pasaba las vacaciones en el pueblo. Una noche de verano, soñé con una antigua casa de madera cerca de un campo salvaje, con un techo torcido y vencido. La inclinación era tan pronunciada que apenas se sostenía. A la mañana siguiente, fui a dar un paseo y vi esa misma casa solitaria cerca del campo salvaje. Tuve curiosidad por saber si alguien vivía allí. Toqué la puerta, que se abrió con dificultad. Una mujer mayor me vio, gritó, agitó las manos y luego comenzó a hacer cruces. «Vete, no me toques, vete, sobrino», gritaba histérica. El pequeño adolescente simplemente se quedó en el umbral, observándola sin pensar en hacer nada. La mujer cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo. Luego escuché el sonido de una ventana golpeando detrás de la casa. La dueña había salido por la ventana, saltó la cerca y corrió hacia el campo salvaje directo hacia el bosque. No debería haberse quedado allí. Los hilos de Shelby eran queridos como una colmena de abejas, pero ella no lo veía. Solo yo lo veía. La mujer desapareció en el bosque y supe que no volvería. Por la noche, llevé a 2 niños del pueblo a su casa para invocar espíritus malignos. Por alguna razón les pareció interesante la idea. Entramos por la ventana, y yo les dije que debíamos trazar un círculo con tiza, sentarnos adentro, colocar velas encendidas en los bordes y llamar a los demonios de la casa. Para mí y para ellos, era un juego, pero solo yo conocía las consecuencias.
Cuando mis amigos hicieron todo lo que les dije, la sombra con cuernos me atrajo al vestíbulo. Fue la primera vez que vi la mano de mi padre. Me atrajo con un movimiento suave, sin saber por qué la sombra me hacía señas. Le dije a los chicos que regresaría pronto, pero cuando me encontré en el vestíbulo, la puerta se abrió sola frente a mí. La sombra señaló la salida con un dedo largo y me fui. La puerta se cerró tras de mí, y esos chicos del pueblo nunca fueron vistos de nuevo. Los demonios se los llevaron. El antiguo hogar junto al campo salvaje se convirtió en un lugar desagradable. Yo creaba lugares malévolos, nuevos pasajes, nuevas puertas al inframundo. Deseaba el mal para aquellos a quienes conducía a la perdición, pero ¿los despreciaba? No, incluso los amaba. Mucha gente era como piedras, un pajarillo no deseado que se incuba antes que los demás y empuja fuera del nido a otros huevos. Las aves hacen lo que la naturaleza les dicta, y yo actuaba de manera similar, sin darme cuenta ni pensar en las desgracias que causaba a los demás. Solo una vez sentí algo parecido al placer, cuando las fuerzas oscuras se ocuparon de mis acosadores. Ingresé a la universidad y me alojaron en la residencia con estudiantes de segundo año. Ya eran 3 y me impusieron como el cuarto. Estos chicos ya eran amigos desde hace tiempo, y yo simplemente me interponía en su camino. Los irritaba y les causaba molestias solo con mi presencia. En la primera noche, cuando fui a la cocina a beber agua, uno de mis vecinos me dijo de manera grosera: «¿Oyes? No hagas ruido con la puerta, hay personas durmiendo». Otro se rió y dijo: «Bien, ten en cuenta que Slavka te pondrá en tu lugar». Desde ese día, Slavka se burlaba de mí por cualquier motivo, y los demás vecinos lo alentaban. Yo era un chico apacible, y no estaba acostumbrado a la rudeza. No sabía defenderme, pero mi padre intervino. La ducha en nuestra residencia estaba en el sótano, siempre oscuro. Una vez, estando solo allí, escuché ruidos extraños como el chirrido de metal. Empujando la cortina y mirando desde la cabina, vi cómo en la oscuridad una mano peluda y negra rasguñaba la tubería de calefacción con uñas largas. No me asustó en absoluto. Después de unos minutos, 3 de mis vecinas entraron en la ducha. Slavka me aconsejó que terminara rápidamente y me fuera, sin escuchar conversaciones de adultos. Ya me estaba preparando para irme esa noche. Me quedé dormido solo en mi habitación. Solo por la mañana supe que mis vecinos habían sido hervidos vivos en el sótano debido a una tubería rota. Trataron de salir, pero la cerradura de la puerta se atascó y la ayuda llegó demasiado tarde. Nadie llegó al hospital con vida. Fue la única vez que sentí gratitud, pero también culpabilidad. Me pareció incorrecto alegrarme por la desgracia de los demás, aunque siempre fui fuente de desgracias humanas. Las personas agradables me invitaban a sus casas, y yo perdía a los demonios en sus apartamentos, trazando signos en los espejos y objetos polvorientos, incluso incomprensibles para mí. Enseñaba a las personas a intercambiar sus almas por un amor efímero o por una prosperidad material a corto plazo. A veces, las personas no recibían nada de lo prometido, pero aún así pagaban con sus vidas. Los demonios los engañaban a todos, manipulándolos. Una vez, en la calle, uno de esos excéntricos que reaccionaba violentamente a mi presencia me abordó. A diferencia de los demás, no le tenía miedo. Al contrario, parecía adorarme. Me llamaba dueño, señor. Decía que había soñado con nuestro encuentro. Era un hombre común de unos 40 años, tranquilo e inteligente. Caminaba a mi lado por la calle y hablaba en voz baja, ofreciéndome hacer cualquier cosa que le pidiera. «Señor, ¿tiene hambre?» Este hombre estaba obsesionado conmigo, como si me adorara. Me sentía incómodo con eso. «Señor, lo alimentaré. Dígame en qué necesita ayuda», le dije. Miré la sombra que se arrastraba por la pared de ladrillos, y la cabeza con cuernos asintió. Ahora estaba listo para aceptar la ayuda de un extraño. Mis padres dejaron de mantener contacto conmigo tan pronto como cumplí los 18 años,
y pensé que mi verdadero padre me envió un nuevo asistente. Esa persona me proporcionó un pequeño departamento, tal vez era de él o tal vez lo alquiló, y se encargó de que mi nevera siempre estuviera llena, de que tuviera ropa limpia y sábanas frescas. El desconocido revisaba mi lugar en mi ausencia, y a veces se quedaba a propósito para encontrarse conmigo. Se inclinaba hacia adelante mientras contaba que consideraba su vida insignificante, hasta que la voz del rey del infierno le prometió un encuentro conmigo. Había estado esperando eso durante casi 20 años, este loco, este esclavo voluntario, esperando órdenes de mi parte, deseando realizar hazañas. Le dije que podía hacer mucho más que simplemente proveerme de comida y refugio, pero no sabía qué pedirle. Pensaba que, como todos, simplemente vivía en este mundo y no creía en un destino más elevado. Me sentía incómodo con eso. Señor, lo alimentaré. Dígame en qué necesita ayuda, le dije. Miré la sombra que se arrastraba por la pared de ladrillos y la cabeza con cuernos asintió. Ahora estaba listo para aceptar la ayuda de un extraño. Mis padres dejaron de mantener contacto conmigo tan pronto como cumplí los 18 años, y pensé que mi verdadero padre me envió un nuevo asistente. Esa persona me proporcionó un pequeño departamento, tal vez era de él o tal vez lo alquiló, y se encargó de que mi nevera siempre estuviera llena, de que tuviera ropa limpia y sábanas frescas. El desconocido revisaba mi lugar en mi ausencia, y a veces se quedaba a propósito para encontrarse conmigo. Se inclinaba hacia adelante mientras contaba que consideraba su vida insignificante, hasta que la voz del rey del infierno le prometió un encuentro conmigo. Había estado esperando eso durante casi 20 años, este loco, este esclavo voluntario, esperando órdenes de mi parte, deseando realizar hazañas. Le dije que podía hacer mucho más que simplemente proveerme de comida y refugio, pero no sabía qué pedirle. Pensaba que, como todos, simplemente vivía en este mundo y no creía en un destino más elevado. Todas mis acciones, favoreciendo a la fuerza maligna, resultaron ser colaterales. Llegó el día en que ese hombre apareció frente a mí en pleno día. Entró en la habitación y lanzó 2 cabezas cortadas hacia mí. Rodaron estruendosamente y golpearon mis piernas. Una gota de sangre me salpicó en la cara. «Estos son mis sacrificios», dijo el hombre cayendo de rodillas. Su rostro irradiaba una alegría frenética. «Mis amos, mi esposa y mi hijo». Estuve parado con las piernas ensangrentadas, mirando los rostros pálidos, las bocas abiertas y los ojos que se cerraban. El esclavo enloquecido se apoyó con la frente en el suelo, levantando y bajando las manos, murmurando juramentos de servicio eterno. La sombra en la pared se volvió tan negra como un abismo, y los cuernos se clavaron en el techo. No sé por qué, pero solo en ese momento entendí cuánto horror había causado con mi ayuda y por mí. Fue como si hubiera vivido toda mi vida en un sueño, y solo me despertara en ese momento. Lloré. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, y lloré, gimoteé, y me estremecí. Nunca en mi vida había sentido tanto dolor y miedo. Decidí que nunca más resistiría tiempos muy difíciles. Fue difícil no abrir nuevos caminos para los demonios, pero lo rechacé con mente y corazón. Al principio, mis manos se estiraban solas para dibujar signos oscuros en las superficies polvorientas. Me estremecía y me contuve. Luego empecé a escuchar voces, me suplicaban, me presionaban, decían que debía hacerlo en mis sueños. Millones de demonios me aparecían en la oscuridad, esperando a que los dejara entrar en el mundo de los vivos. Esto duró muchos meses. Pensé que enloquecería y moriría, pero lo resistí todo. La sombra con cuernos en la pared se volvía cada vez más pálida hasta que finalmente desapareció por completo. Ahora vivo con 2 gatos y no busco relaciones cercanas con las personas. Trabajo como conserje en una clínica, trapeo el suelo, saco la basura y ayudo en una casa para ancianos de forma voluntaria. Cuido a los ancianos, algunos los paseo en silla de ruedas, otros los alimento con una cuchara.
Entre las personas mayores hay algunos que no están en pleno uso de sus facultades mentales, pero ninguno de ellos entra en pánico al verme. Para ellos, soy solo uno más, igual que los demás. Ya no tengo un propósito específico. Me alegra cuando puedo comprar un saco grande de comida para gatos o detergente con descuento. A veces, por costumbre, miro a la pared para ver si hay una sombra de la persona a la que solía considerar mi verdadero padre. Él ya no tiene ese significado para mí, y me gustaría vivir mi vida de manera discreta, ayudando a las personas como sé hacerlo y nunca más ver esa sombra. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.